Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a explicar el sentido de la mistagogia del sacramento del bautismo. Mistagogia es un concepto teológico que viene del griego que significa miste, significa la persona que está recibiendo una instrucción o iniciado en un camino, y agogos significa líder, el instructor. Entonces, el líder, el instructor, está instruyendo a la persona que está preparándose para recibir el sacramento del bautismo. Eso significa mistagogia. Entonces, de lo visible, todo lo que usamos en todos los sacramentos, y hoy vamos a explicar lo del bautismo, hay una forma, que pueden ser las oraciones, la bendición, etcétera, etcétera, y hay una materia, todo lo que usamos, como el agua, los óleos, la vela, todo lo que usamos durante el sacramento. Entonces, materia y forma. Al principio, todos iniciamos con persignándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para recordarnos siempre que Dios Padre está en mi mente, Dios Hijo está en mi corazón, Dios Espíritu Santo está sobre mis hombros. Entonces, estoy invitando a la Santísima Trinidad de estar con nosotros, porque vamos a formar parte de esta dimensión espiritual y de esta familia, la familia de Dios. Y después se pregunta del nombre del que va a recibir el bautismo, y también lo que quieren de la iglesia. Entonces se pregunta a los padres, ¿qué quieren? A los padrinos también. Y recuerden bien, los padrinos no son una decoración. Los padrinos tienen un oficio, una responsabilidad en la educación del niño en la fe con los padres. Por eso también se pregunta, ¿qué quieren de este sacramento? ¿Qué quieren para este niño? Entonces la respuesta es la fe. Por eso el bautismo es el sacramento de la fe. Y entonces se proclama la palabra de Dios, se explica la palabra de Dios para iluminar la mente, los corazones de lo que vamos a empezar a realizar. Y después hay un exorcismo que se hace sobre el niño o el catecúmeno, y la primera unción que se hace es la unción con el óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos es la primera unción que se hace sobre entonces el pecho. Y de allí después se empieza a bendecir claramente el agua, dentro de la cual va a recibir el sacramento del bautismo el niño, la niña o el catecúmeno. Y después, antes de recibir el bautismo, claramente hay una oración al Espíritu Santo para que descienda y santifique el agua. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando recibió el bautismo, Él santificó el agua, no porque era pecador y tenía que recibir liberación de sus pecados y purificación. Cristo es siempre santo, es Dios, no lo necesita, pero santificó el agua. También nosotros recibimos esta santificación mediante epiclesis, que pedimos al Espíritu Santo de descender sobre el agua. Y después, el bautismo lo hacemos en la siguiente manera, con la infusión 3 veces sobre la cabeza del niño, en la niña o el catecúmeno, diciendo el nombre: Diego, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después del bautismo hay otra unción, que es la unción con el óleo del crisma,
¿Por qué el óleo del crisma es muy importante? Porque todos los años el obispo entonces bendice todos esos óleos. Entonces son óleos santificadores, nos ayudan en nuestra santificación. Todos los años en la vigilia pascual se bendice el agua también del bautizo. Entonces también nosotros recordamos las promesas que hemos hecho mediante nuestros padres y padrinos de siempre ser fieles a Dios y siempre de renunciar a Satanás y proclamar nuestra fe en la Trinidad y en la Iglesia Católica, que es la extensión de Cristo y de su presencia en la tierra. Entonces es el cuerpo vivo de Cristo. Por eso la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque es la iglesia que dispensa esas gracias que vienen de Dios. Por eso es muy importante de recordar que la iglesia es sacramento de salvación. Entonces, con la unción, con el óleo del crisma, el neonato, el niño, la niña o el catecomuno reciben una configuración a Cristo. Entonces se transforma en Cristo. ¿Qué significa eso? Se transforma en profeta, en sacerdote y en rey. Profeta para siempre proclamar la palabra de Dios, es decir, siempre la verdad. Un sacerdote que siempre adora a Dios, no a los ídolos, al verdadero Dios. Y tercero, como rey, para servir a los demás, no para ser servido, como Cristo nos enseñó en Marcos capítulo 10, versículo 45, diciendo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y después hay una bendición especial del vestido, de la ropa, que es siempre blanca. ¿Por qué blanca? Porque con el bautismo el pecado original se borra y también todos los demás pecados se borran. Esta es la purificación que uno recibe con la muerte con Cristo y con su resurrección. Entonces, cuando uno recibe el bautismo, muere al pecado y también resucita a la nueva vida. Por eso, todo lo que hemos sido bautizados somos una nueva criatura. Recibimos una nueva vida, una gracia especial de ser hijos y hijas de Dios. Y también de ser incorporados en la iglesia. Ya somos miembros de la iglesia, somos miembros de Cristo. Cristo es al centro de toda nuestra vida. Por eso le damos la ropa o el vestido blanco, que significa la pureza, la purificación, la santidad. Y también le damos una vela. ¿Por qué una vela? Porque nosotros prendimos la vela de la vela pascual, claramente, del cirio pascual, que representa a la resurrección de Cristo, para recordar a todos los neófitos que ellos son luz del mundo. En Mateo capítulo 5, versículos 14 y siguientes, Cristo nos dice, ustedes son luz, tienen que ser luz del mundo. Y Él también se autodefine como luz, se proclama como luz del mundo en Juan capítulo 8, versículo 12. Entonces, y al final con el Padre Nuestro se concluye el sacramento. ¿Por qué el Padre Nuestro? Porque ya el neófito que ha recibido el sacramento del bautismo ya es incorporado en la iglesia y con todos los demás fieles puede rezar juntos con los demás el Padre Nuestro, porque es Padre de todos los creyentes. Es importante de recordar que el sacramento del bautismo es para nuestra salvación, como Cristo le explicó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versículo 5. Por eso es muy importante de recordar que el sacramento es importante. Hay muchos que mueren por la fe, sin haber recibido el bautismo. Eso es el bautismo por la sangre.
Entonces, si hay un martirio que da toda su vida por la fe, eso se cuenta como bautismo, entonces, de sangre. Y eso le asegura la vida eterna para entrar en el reino de Dios. Si hay un catecúmeno, un adulto que se está preparando para el bautismo, pero muere antes de haber recibido el bautismo, eso es el bautismo de deseo del sacramento del bautismo. Eso también le asegura la salvación eterna. Puede entrar en el reino de Dios. Cristo ha muerto por todos los hombres, por todas las gentes en todo el mundo. Entonces, si hay una persona que no conoce a la iglesia, que no conoce a Cristo, que no conoce al Evangelio, que nunca ha escuchado, pero vive según su conciencia, y su conciencia es la voz de Dios y hace todo según la voluntad de Dios. Entonces vive en santidad sin haber conocido a Cristo. Y él, si hubiera conocido a Cristo, habría pedido el sacramento del bautismo, él o ella también estarán en el cielo después de su muerte, porque ellos han recibido también esta gracia sin haber recibido el sacramento del bautismo aquí en la tierra. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar que cuando recibimos el sacramento del bautismo, recibimos un sello indeleble. Nadie lo puede borrar. Nadie. Aunque uno después en su vida quiere renegar su fe o quiere decir que yo no soy católico, yo no soy cristiano, yo no quiero ya ser bautizado, no lo puede. No puede tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque ha recibido un sello que es eterno y nadie lo puede borrar. ¿Por qué? Porque esa es la nueva identidad de ser hijos y hijas de Dios, miembros de Cristo, incorporados dentro de la iglesia, miembros de esta iglesia. Y son piedras vivas, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Somos una nación santa, sacerdocio santo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en la tierra empezamos a construir el reino de Dios. Y esa es la entrada a todos los sacramentos. El pórtico que hemos dicho previamente en el episodio previo, que eso es el pórtico que nos da acceso a todos los demás sacramentos. Durante el sacramento del bautismo recibimos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Dios mismo viene a habitar en nosotros. Por eso nosotros con el bautismo somos el templo del Espíritu Santo, porque hemos recibido la unción del Espíritu Santo y entonces hemos recibido a Dios tal cual. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Claramente que después del bautismo, nosotros claramente ya no tenemos pecado original, ya no, todos los demás pecados han sido borrados. Pero hay las huellas del pecado original. Y esas huellas son, por ejemplo, enfermedades, fracasos, problemas, desafíos y todos los demás. El concepto teológico, para aclarar eso, hay una palabra que se llama concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La hemos escuchado, pero no lo entendemos. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia significa inclinación al mal. Y esta inclinación al mal va a durar hasta nuestra muerte. Por eso tenemos que esforzarnos para no caer en el pecado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, aunque estemos expuestos al pecado, somos concupiscentes, pero con la gracia de Dios podemos siempre seguir adelante. Claro que hay catecúmenos en la iglesia. Y quiero solamente aclarar por fin lo que significa catecúmenos. Catecúmenos viene del verbo katekein en griego, que significa dar instrucción. Por ejemplo, catequizar, dar catequismo, ¿qué significa? Instruir. Entonces, los catecúmenos que quieren entrar, tienen que, en la Iglesia Católica, formar parte de ella, tienen que pasar por una instrucción, una formación, para que entiendan lo que están haciendo y cuando entren en este camino, entiendan que es por su salvación. La salvación del alma es la más importante para todos nosotros y eso empieza con el sacramento del bautismo.